Rusia evacúa a más de 130.000 personas de 2 regiones de su territorio ante la sorpresiva ofensiva ucraniana. Al respecto habló Vladimir Putin, asegurando que los atacantes ucranianos deben ser expulsados. ¿Qué significa este momento para el curso de la guerra en Ucrania? Lo conversamos en breve con una experta en el tema. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El presidente ruso Putin admitió que las fuerzas ucranianas están operando dentro de Rusia y ordenó a su ejército rechazar la mayor ofensiva transfronteriza ucraniana desde que comenzó la guerra en 2022. El brazo armado de Hamás anunció que había matado a un rehén israelí e hirió a otros 2 en incidentes que no especificó. El anuncio ocurre en plenas negociaciones para alcanzar una tregua. Ayer Hamás rechazó nuevas conversaciones y retomar, en cambio, el plan de Biden presentado mayo pasado. Y preocupación internacional por los incendios en Grecia. Cientos de bomberos luchan por segundo día consecutivo contra un gran incendio forestal que ha llegado a las puertas de Atenas y ha forzado a la evacuación de decenas de miles de personas. Ucrania afirma que controla actualmente alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. La ofensiva sorpresa de Kiev, el mayor ataque además en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial, ha provocado una rápida respuesta en el terreno. El presidente Vladimir Putin envió tanques y tropas de refuerzo a la región de Kursk. Acusa a Ucrania de sembrar el malestar y de intentar ganar influencia antes de cualquier posible negociación de paz. Miles de personas se desplazan a lugares más seguros mientras las tropas ucranianas toman el control de decenas de pueblos rusos. El gobernador de Kursk informa al presidente ruso Vladimir Putin de que Ucrania amplió su zona de control. La situación en la región de Kursk es difícil. 28 poblaciones están bajo control del enemigo. No hay una línea de frente clara y el problema que tenemos es que no sabemos dónde están las unidades de combate enemigas. Alrededor de 1.000 soldados ucranianos penetraron la semana pasada en la región de Kursk a través de la frontera rusa con tanques y vehículos blindados. Ahora se han adentrado en la vecina Belgorod. Ucrania afirma que controla unos 1.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la ciudad de Nueva York, solo en Kursk. El ataque sorpresa dejó al descubierto la debilidad de las defensas fronterizas rusas en el área. El presidente Volodymyr Zelensky, quien no reconoció que se había producido la incursión hasta el fin de semana pasado, afirma que Ucrania ofrecerá ayuda humanitaria a los evacuados del lado ucraniano de la frontera. El ejército ruso se esfuerza por contener la brecha y se ha visto obligado a recurrir a las reservas. Ha publicado imágenes de lo que dice que son ataques contra tanques ucranianos en Kursk. Putin asegura que el ejército ruso se impondrá. Parece que el enemigo está cumpliendo la voluntad de sus amos occidentales y Occidente nos combate mediante los ucranianos. El enemigo recibirá sin duda una respuesta contundente y se alcanzarán todos los objetivos que nos hemos fijado. Voluntarios rusos distribuyen ayuda humanitaria a los evacuados que llegan a los alojamientos provisionales. Una forma dolorosa de tomar conciencia del impacto de una guerra de la que Putin intentó protegerlos. Y ampliamos la mirada con quien ve, la politóloga experta en política transatlántica, Alexandra Zhitenko. Alexandra, bienvenida. Con todo lo que estamos viendo, Alexandra, ¿se puede hablar de éxito militar ucraniano? Bueno, mira, actualmente, después de tan solo una semana, Ucrania tiene bajo su control 1.000 kilómetros cuadrados y, según varias estimaciones, entre 30 y 40 localidades pequeñas en la región de Kursk. Sin duda es algo impresionante que ha logrado, porque nadie lo esperaba, a diferencia de la muy promocionada contraofensiva del año pasado que terminó con un fracaso. O sea, el objetivo de demostrar al Occidente y a su propia población de que el ejército ucraniano sigue vivo y es capaz de lanzar ofensivas se ha logrado. Por otro lado, Rusia también ya ha demostrado en esa guerra su capacidad de reagruparse y de retomar la iniciativa.
Y es por lo que yo no creo que Ucrania pueda mantener a largo plazo los territorios ocupados, sino que poco a poco tendrá que retroceder. Y además tuvo que retirar las reservas de otras partes del frente, tuvo que retirar reservas del Donbass, donde Rusia está avanzando. O sea, si es un éxito o no, lo vamos a ver con el paso del tiempo. Y sin embargo, las fuerzas ucranianas, como decíamos, también lograron penetrar estos días 30 kilómetros de la frontera rusa. ¿Cómo valora la situación en ese caso del lado ruso? Bueno, en términos militares y de inteligencia rusa, se trata sin duda de una situación vergonzosa. Yo de hecho tengo familiares en Kursk, en la ciudad de Kursk, en la capital de la región, y que dicen que es horrible escuchar alerta de misiles todo el día. O sea, es por primera vez que la gente ahí, en esa región, siente la guerra en su vida cotidiana. Antes, una guerra que antes parecía muy lejana. Y la reacción de las autoridades allí causó mucho descontento, porque la gente se quejó de que las autoridades estaban muy lentos y no estaban haciendo lo suficiente para poner a salvo a los residentes, pero eso no significa descontento con Putin y con el gobierno como tal. ¿Y por qué? Porque es importante también mencionar que esa situación le permite a Moscú vincular el hecho de que Ucrania está atacando a Rusia con armas occidentales a la narrativa inicial de por qué Putin inició esa guerra o esa operación militar especial. Porque, como dijo él hace más de 2 años, Ucrania estaba planeando atacar a Rusia con armas occidentales y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. O sea, eso le da a Putin un margen narrativo para movilizar a la población. Entonces, el objetivo de destabilizar la región y por consecuencia el poder de Putin, yo no creo que eso se logre. Y en este contexto, yo también me pregunto si esta operación desde el punto de vista estratégico tiene mucho sentido, porque yo creo que la disposición de Moscú a negociar va a disminuir y que esa guerra se va a prolongar, o sea, el fin de la guerra se va a retrasar de nuevo. La guerra se va a prolongar, en palabras de Alexandra Sitenko. Muchas gracias, aquí en Berlín. Gracias. Y hablamos de otro de los puntos de conflicto. Israel ha pedido que el personal de la Fuerza Aérea no viaje al extranjero en previsión de lo que considera inminente ataque de la República Islámica de Irán o de alguno de los grupos aliados en la región. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, afirmó que Israel se encuentra en estado de vigilancia y preparación. Las tensiones han ido en aumento en Oriente Próximo a causa de los asesinatos selectivos de miembros destacados de los grupos militantes Hamas y Hezbollah, de los que Teherán culpa a Israel. El régimen iraní anunció que tiene derecho a defenderse de un ataque en su territorio. Recordemos que Estados Unidos envió a un submarino, buques de guerra y aviones de combate para reforzar la defensa de Israel, la que se considera una advertencia tácita e inminente a Irán. Este lunes, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Irán podría lanzar importantes ataques esta misma semana. Y el brazo armado de la milicia terrorista palestina Hamas anunció que mató a un rehén israelí y que hirió a otras 2 mujeres secuestradas. Según Israel, Hamas mantiene en su poder a unos 120 rehenes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, día en que perpetró la masacre en territorio israelí. El anuncio amenaza con complicar aún más los intentos de lograr un alto el fuego en la región. Hamas anunció que los últimos ataques aéreos contra escuelas en Gaza han dejado alrededor de 100 muertos y decenas de heridos, cifras que fueron luego desmentidas por el ejército de Israel, que asegura librar ataques selectivos contra comandos de Hamas escondidos en lugares de uso civil. Los países mediadores para un nuevo intento de tregua, Estados Unidos, Egipto y Qatar, pidieron reanudar las negociaciones a partir del 15 de agosto. Hamas rechazó participar y pidió en cambio aplicar el plan de tregua del presidente Joe Biden presentado en mayo de este año. Y Europa pide a las partes un alto el fuego en Gaza, así como también el retorno de los rehenes israelíes a casa. Nuestra analista política, Ana Plasencias, nos resume desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Escuchemos.
La unión hace la fuerza, por lo menos debería. La intención en este caso es elevar la presión. Francia, Alemania y el Reino Unido elogian la incansable labor de los países mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, para lograr un alto el fuego en Gaza y permitir la liberación de los rehenes aún en manos de Hamás. Macron, Scholz y Starmer piden terminar ya los combates y piden a Irán y a sus aliados que se abstengan de perpetrar ataques que intensifiquen aún más las tensiones regionales. El mensaje también ha sido directo. El canciller alemán Olaf Scholz ha instado a Irán a evitar una nueva escalada militar en Oriente Próximo. Hay que romper ya la espiral de violencia en la región, le ha dicho Scholz por teléfono al nuevo presidente iraní. De lo contrario, el peligro para los países de la región será incalculable, dice Scholz, que ayer también habló por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Scholz le dijo a Netanyahu que ha llegado la hora de desescalar la situación. Alemania, uno de los países de Europa que con más vehemencia apoyó la respuesta de Israel a los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, está poco a poco endureciendo su mensaje, endureciendo algo el tono. Por lo menos insiste más en la necesidad de un alto el fuego y en que se respeten los derechos humanos de los gazatíes. Desde la masacre terrorista de Hamás en territorio israelí ha aumentado significativamente la amenaza terrorista aquí en suelo alemán. Así lo anunció la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, quien también advirtió que sigue existiendo una gran amenaza de terrorismo islamista en Alemania. Sus declaraciones llegan pocos días después de la cancelación de 3 conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift en Austria debido a un supuesto complot islamista. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la ministra del Interior de Alemania. La amenaza ha aumentado significativamente desde los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre del año pasado y la guerra en Gaza. Las organizaciones terroristas islamistas, pero también individuos islamistas que se radicalizan por su cuenta, son una amenaza constante. En los últimos meses, nuestras autoridades de seguridad han actuado rápidamente, previniendo atentados y deteniendo a numerosos sospechosos de terrorismo. Zahlreiche Terrorverdächtigen wurden festgenommen. Y cambiamos ahora totalmente de asunto. Está sucediendo otra vez en los bosques de Grecia que están siendo devorados por las llamas tras meses de intensa sequía. El gobierno ha ordenado la evacuación de decenas de miles de personas, también de hospitales y de viviendas cerca de Atenas, mientras los incendios siguen expandiéndose. Cientos de bomberos y unos 80 miembros de las Fuerzas Armadas griegas están luchando contra las llamas que han alcanzado más de 25 metros de altura en algunos puntos. Bomberos luchan contra voraces incendios forestales que avanzan por bosques y suburbios al norte de Atenas. Los residentes también colaboran para contener las llamas. Esto duele mucho. En este bosque crecimos. Nos llena de tristeza y rabia. Y acercarse demasiado conlleva riesgos concretos. Las llamas me rodearon, no podía ver. Choqué contra un pino y pasó esto. La sequía y los fuertes vientos han acelerado la propagación del fuego, que ha devastado grandes áreas de bosques y olivares durante la noche. La policía ayuda a las personas mayores y vulnerables a evacuar las zonas más afectadas. Un manto de humo del incendio cubre este suburbio de Atenas, donde se ha pedido a los residentes que permanezcan dentro con las ventanas cerradas. Grecia vive el verano más caluroso registrado, lo que crea las condiciones perfectas para la propagación de incendios. Solo esta semana, la mitad del país está en alerta roja por riesgo de incendios forestales. Es naturalmente una gran emergencia la que vive Grecia hasta ahora y la peor ola, decíamos, de calor de varias en el último tiempo. Y tenemos en directo desde Atenas a la periodista Marta Cañete con más detalles. Marta, saludos en estos momentos de crisis. ¿Y cuál es la situación de los incendios ahora mismo? ¿Cuán amenazada están las zonas urbanas en torno a Atenas?
Hola, buenas noches. Pues bueno, el incendio sigue siendo peligroso a pesar de que las ráfagas de viento que llegaban hasta los 70 kilómetros por hora se han ido reduciendo a lo largo de la tarde. Sin embargo, los frentes siguen siendo difíciles, tanto por la morfología de la zona, con barrancos muy marcados y de difícil acceso para los medios terrestres, y por la noche no trabajan los medios aéreos. Por lo tanto, la noche también se presenta complicada, no tanto como la de ayer, pero sigue siendo difícil. Va a ser difícil extinguir este incendio, a pesar de que los más optimistas consideran que mañana por la tarde se puede haber controlado parte de él y que durante la semana, a finales de esta semana, seguramente se extinguiría de forma completa. Esta tragedia se viene repitiendo cada verano en Grecia y ¿puede Grecia solo esta vez? Te pregunto qué planes hay a nivel nacional para, por un lado, prevenir y por otro, mitigar la temporada de incendios. Bueno, pues este año se ha puesto en marcha la limpieza de los terrenos. Las personas que tenían un terreno agrícola o algún tipo de jardín estaban obligadas a limpiar ese terreno para desbrozar ese terreno para evitar la propagación de los incendios forestales. Parece que ha funcionado porque realmente este ha sido el incendio en un verano muy caluroso, donde las olas de calor comenzaron el mismo mes de junio. Ha funcionado hasta este momento. Otra de las cosas que se han puesto en marcha este año son se han agravado las penas para los pirómanos. De hecho, en la última semana se han detenido a 2 pirómanos. Uno de ellos había causado el fuego de forma consciente. La otra persona ha sido una persona mayor que había sido simplemente quemando rastrojos. También se ha ampliado la flota de hidroaviones. Sin embargo, los griegos son muy críticos con esta gestión. Consideran que los medios son insuficientes, que se ha reducido de manera excesiva la plantilla de bomberos y que las medidas del gobierno de Mitsotakis van más centradas a la evacuación, a que no se pierdan pérdidas humanas y no tanto a salvaguardar los bienes inmuebles de los ciudadanos. Marta Cañete, muchas gracias. En Atenas. Vamos a saludar inmediatamente a mi colega Paco Furia con la economía en Deutsche Welle y novedades en Estados Unidos. Paco. Así es, Jenny. Comienzo de semana tenso para los mercados en Estados Unidos tras una semana de extrema volatilidad. Un macrodato de creación de empleo había hecho temblar las bolsas de todo el mundo y ahora se espera otro indicador clave. Este miércoles se publicará el índice de precios al consumo, un dato importante para que la Reserva Federal tome la decisión sobre las tasas de interés de referencia, algo que ocurrirá tras la reunión de septiembre. Tras las compras producidas a finales de la semana pasada, aprovechando la caída de precios ocurrida el pasado lunes, la jornada arrancó bajista y algunos analistas prevén una semana turbulenta si el dato de inflación no mostrara un claro retroceso hacia el entorno del 2% anual. Y la mayor economía de Latinoamérica sigue produciendo datos que preocupan a los analistas. Tras una depreciación del real de casi un 13% en lo que va de año, la presión sobre los precios se recalienta. El llamado Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio alcanzó el 4,5% en los últimos 12 meses, tras haber saltado en julio un 0,38%, duplicando la inflación del mes anterior. La gasolina, los billetes de avión y el costo de la electricidad fueron los factores del índice que ejercieron mayor presión al alza. La inflación alcanza así el máximo fijado por el Consejo Monetario Nacional, que es del 3% anual, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentual. Bueno, vamos directos a Brasilia para hablar con el periodista Marcelo Silsa de Sousa de estos datos. Saludos, Marcelo. ¿A qué se debe que esté subiendo la inflación en este momento en Brasil cuando las grandes economías de todo el mundo están desinflacionando y acercándose a los valores objetivos? ¿Qué tal, Paco? Cuando uno mira los grupos de sectores de productos y servicios considerados por el Instituto Brasileño de Estadística, se encuentra con que 7 de los 9 que son analizados periódicamente tuvieron un alza. Esto tiene que ver en buena medida con un factor que vos decías,
El real brasileño está entre las monedas que más se depreciaron en el planeta en este año, con casi 13% de desvalorización. Y esto, claro, arrastra a sectores vinculados principalmente con la energía y el transporte. El transporte, que fue el sector más sensible, que tuvo un salto de 2% respecto al mes anterior. Había una buena noticia para el gobierno de Lula da Silva en este dato, y es que los alimentos empezaron a retroceder finalmente un 1% respecto al mes anterior, pero sin dudas esto queda opacado en este repunte inflacionario. También hay que considerar que el mercado de trabajo aquí en Brasil continúa recalentado, con una tasa de desempleo de 6,9%, la más baja desde 2014, un factor que en este contexto no contribuye para desacelerar los precios internamente. Parece que hay una pelea entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, que pide bajada de tasas para estimular la economía, y el presidente del Banco Central, Campos Neto, quien asegura que la política fiscal expansiva de Lula inflaciona la economía. Estos números recién publicados ahora le dan más argumentos a Campos Neto para seguir con su política monetaria dura, ¿no es así? Bueno, son datos que sin dudas tienden a encender una luz amarilla, al menos para la autoridad monetaria, que ha interrumpido, mejor dicho, el ciclo de cortes de la tasa de interés, actualmente en 10,5%, pese a la presión de Lula da Silva, que viene presionando por mayor celeridad para estimular la economía de esa forma. De hecho, el martes pasado, en su última acta del Comité de Política Monetaria del Central, fue advertido que inclusive la tasa de interés podría tener un aumento si no se consigue llevar la inflación hasta la meta, que actualmente está en el techo de 4,5%. Existen dudas, sobre todo por el control fiscal ante un gobierno de Lula da Silva que todavía no ha ofrecido opciones de corte de gastos, y también está claro, el presidente Lula tiene que elegir al próximo presidente del Banco Central a partir de 2025. No está claro quién será el indicado, pero hay ciertos factores de preocupación en el mercado, porque Lula ha dicho que su próximo presidente del Banco Central tendrá que ser alguien que esté alineado con su política monetaria, con su política económica, generando dudas sobre la independencia política que tendrá justamente la autoridad monetaria y si las decisiones pasarán a estar basadas en criterios técnicos y no políticos. El ministro de Economía de Lula, Fernando Haddad, dijo que el gobierno acompaña con calma los datos, que va a esperar con paciencia las decisiones del Banco Central, y todo parece indicar, delante de estos números, que tendrá que tener más paciencia que la que querría. Gracias, Marcelo Silva de Sousa. Cambiamos de tema. Los habanos de Cuba se han ganado una fama mundial y le generan a la economía de la isla cuantiosos ingresos cada año. La producción no se limita solamente al puro en sí, sino que el empaque de madera de cedro es un distintivo. Y el 100% de los habanos que se exportan se distribuyen en unas cajas producidas por una máquina cubana única en el mundo. Un emprendimiento a la vanguardia de la tecnología mundial. Un logro de un emprendedor tenaz en un entorno en el que innovar no es una tarea sencilla. Alexis Concepción creó la única empresa privada en Cuba que produce y vende las finas láminas de cedro con las que se empacan los puros, siendo el único proveedor del Estado en ese rubro. Es un torno laminador, un torno para laminar madera. Está basado en la tecnología más avanzada que existe en el mundo, pero es criollo, es de fabricación criolla. El invento de Alexis no solo da empleo a 15 trabajadores, sino también le permite ahorrar a la frágil economía de la isla $1 millón al año en concepto de importación. Nosotros ya hace más de 20 años creamos el primer torno laminador, que cuando aquello ni siquiera yo creo que internet teníamos para trabajar. Este torno laminador es el primero y el único que funciona en Cuba. La idea que tuvo Alexis revolucionó el sistema productivo en el centro tabacalero de Cabaiguán, a 380 kilómetros de La Habana. Son distintos mecanismos de otras máquinas, de otros equipos de tecnologías obsoletas, que las fuimos reconectando, calculando, diseñando hasta que logramos que esta máquina haga el trabajo que nosotros queremos. Una innovación única en el mundo, ya que no existe otra máquina que corte las láminas de cedro a medida. La venta de habanos le genera a la isla un beneficio anual de más de $700 millones.
y todas las unidades producidas se empacan con las láminas de este torno tan particular. Repasamos hasta ahora otras noticias económicas en formato breve. Debido a la buena temporada turística en España, la red de aeropuertos AENA marcó en julio un nuevo récord de tráfico de pasajeros y llegó a 176 millones de personas transportadas en los 7 primeros meses del año. Además, 7 aeropuertos de destinos turísticos del país lograron récords de tráfico en el mes de julio. En medio de una severa crisis de suministro de combustibles, el presidente boliviano Luis Arce cambió este lunes al ministro de Hidrocarburos y Energía. Alejandro Gallardo tomará el lugar de Franklin Molina, quien era acusado por transportistas y comerciantes por la constante escasez de gasolina y diésel. Y seguimos con más noticias, ahora en Venezuela. Es así, Paco, vamos rápidamente a conocer más detalles de lo que está pasando hasta ahora en Venezuela. Se cierra el cerco en torno a Nicolás Maduro. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien investiga además la causa criminal por posibles crímenes contra la humanidad de las protestas del año 2017, aseguró estar examinando en detalle las denuncias de asesinatos y desapariciones forzadas en el contexto de las últimas protestas por fraude electoral. Nicolás Maduro pidió este lunes a los poderes del Estado que apliquen mano de hierro para enfrentar lo que él considera violencia y delitos de odio en previsión de la gran manifestación que la oposición convocó dentro y fuera de Venezuela para el próximo 17 de agosto. La oposición y grupos de derechos humanos denuncian una fuerte ola de represión con más de 1.300 detenidos y 25 muertos, contabilizados por la ONG Foro Penal desde el día 28 de julio, día de las elecciones. Bueno, vamos a escuchar el momento en el que Nicolás Maduro daba la advertencia a su aparato de gobierno. Si compete en mis funciones constitucionales como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de Venezuela, exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales y la sociedad irá sanando. ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor? La señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara comanditos, los reivindica. En Perú, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori negó los cargos que le impute la Fiscalía por lavado de activos. La acusación contra Fujimori y otros 40 imputados se basa en las sospechas de que sus campañas electorales en 2011 y 2016 se habrían financiado con multimillonarias ayudas ilegales. La Fiscalía pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori. Ella insistió durante la investigación preliminar en que los fondos fueron aportados por empresarios de forma legal. Aquí concluimos este recorrido de Noticias del Mundo. Muchas gracias por su sintonía y atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Noticias en español desde la capital alemana para ustedes. Gracias y hasta pronto. Vielen Dank zusammen.